Bueno, estamos acá en un nuevo programa y estamos eligiendo algunos temas para abordar rápidamente en programas un poco más cortos. Y nada, soy Gastón, segundo programa. No problema. Y la idea es hablar hoy de lo que es políticas de género actuales, cómo es institucionalmente el funcionamiento de la perspectiva de género y cómo está incluida y cómo debería estar incluida, cuáles son los errores de aplicación, cómo sería lo ideal y qué es lo que hay en la realidad actualmente. Aclaramos, ninguno de los dos es ningún especialista No, en el claramente. tema, pero con Gastón queríamos hacer esta sección del programa más light, más tranquila. Y bueno, yo como persona, como mujer, Como me mujer. creo en condiciones un poco de opinar del tema. Nada, pero bueno, haciendo un breve recorrido, recién en 1926 las mujeres por primera vez tienen los derechos civiles plenos. 21 años tendrían que pasar hasta el 47 para que las mujeres pudieran votar. Y recién en el 91, 1991, se establece una ley de cupo femenino que lo que establecía esa ley de cupo era que las listas tenían que estar integradas un 30% únicamente por mujeres. O sea, el 70% para varones. Porque Polémico el cupo. polémico, Polémico hasta el día de hoy, incluso. muy polémico es el cupo. Y además, bueno, nada, toda la política estaba siempre en un lugar hiper mega de varones. Y en el intento de hacerlo un poco más igualitario, establecieron un 30% de cupo para las mujeres en las listas. ¿Qué pasa? En 2017 se establece la ley de paridad de género, que ahí establece un 50% para mujeres, un 50% para varones e intercalado. ¿Por qué intercalado y por qué es importante eso? Porque antes, ¿qué pasaba? Vos tenías una lista de, no sé, 30 diputados, a las mujeres con el 30% las metías en los últimos lugares y como nunca vas a sacar un 100%, un 90%, nunca entraban esas mujeres. Claro, lo que se llama, no sé si está relacionado o si se aplica a esto particularmente lo que se llama el techo de cristal, que ¿Cómo es es eso? que las mujeres se encuentran mucho más difícil ascender que los hombres y puede que en una empresa o en un lugar tengas la misma cantidad de hombres que de mujeres, pero los cargos directivos siempre van a estar ocupados por hombres. Tal cual. Una cuestión de que las mujeres ocupan más lo que sería la base de la pirámide que la punta. Eso es lo que tiene que ver el intercalamiento. Sí, también en esa época el intercalamiento era más por una cuestión de que vos podías cumplir el 30, pero no sé, renovabas 15 diputados y metías a las últimas 4, no sé, por decir algo, por decir un número, y nunca iban a entrar. Claro. Entonces, también está esa cuestión, pero también se da esto en el Congreso hoy en día que, ¿qué pasa? Vos tenés paridad de género, pero las mujeres, digamos, vos tenés distintas comisiones en diputados, en senadores, que tratan distintos temas. ¿Cuáles son los temas que presiden mujeres comisiones? Salud, maternidad, todo lo relacionado con cuidados. Mientras que los varones presiden todas las relacionadas con finanzas, educación, todas las cosas quizás más duras y los temas más importantes a la hora de hacer un gobierno. Con lo cual, acá me parece lo interesante del tema, que es, hoy lo debatía con unos amigos, que es la cuestión de, ¿el cupo es una garantía de algo o no? Sí, es muy discutible porque evidentemente la sociedad tiene una tendencia estructural a ubicar a hombres, el sistema patriarcal, digamos, estructural de la sociedad, tiene una tendencia a ubicar a hombres en los roles más trascendentales, en detrimento de las mujeres, que evidentemente tienen un poder menor en lo que es estructuralmente la sociedad. Y el cupo en realidad en sí es muy atacado por los liberales más principales que ignoran todo este pasado y simulan que no hay un sistema patriarcal y mantienen la igualdad de la ley, muy atacado por estas nuevas ultraderechas en el sentido de, bueno, si yo soy un empresario, ¿por qué me tengo que fijar en el género? Si yo tengo que contratar a los mejores y los mejores resultan ser todos varones, voy a contratar todos varones, y si las mejores resultan ser todas mujeres, voy a contratar todas mujeres. Un sentido de demanda que no contempla en ningún momento el sistema patriarcal que es evidente que existe. Ahora, en mi opinión, el cupo está justificado en esta desigualdad estructural que existe, pero no puede quedarse solo en el cupo, porque el cupo es una solución temporal, es un parche. Es un parche para que se solucione, en mi opinión. El problema es que hay que atacar con educación sexual integral, con otro tipo de campañas más blandas, esa diferencia estructural, porque el cupo en sí
es el Estado enchufando dos cosas y manteniéndolas enchufadas. Pero no es algo que vos estés arreglando, no es un nudo, es simplemente mantener los dos cables juntos. Es una solución temporaria que necesita medidas a largo plazo que, como ya sabemos, en cualquier ámbito las medidas a largo plazo están escaseando. Cuestión... Me gustó lo del parche. Sí, es verdad que es un parche. También pasa que, también algo que pasa mucho en el Congreso es que, por ejemplo, hay una idea también de que las mujeres que llegan las puso un varón, que se suele dar mucho, la mujer de, la hija de, la sobrina de, eso bueno, se da. Y la libertad avanza con los favores sexuales. Bueno, también, sí. Cabe mencionarlo, digamos. ¿No? Y digamos, hay toda una idea de que, digamos, errónea, hay veces que se da que las mujeres llegan por varones, pero también hay otra idea errónea de a esta la puso un varón, o la idea de que las mujeres que están por un cupo y no por nada más. También otra cosa que sea muy interesante en el Congreso es que, bueno, como sabemos, el Congreso no sesiona todos los días ni un horario, tiene sesiones largas de, no sé, 20 horas, una vez por semana, y eso imposibilita que muchas mujeres que tienen hijos puedan, digamos, ejercer su trabajo de una manera eficiente. Digamos, las mujeres que están con bebés o cosas por el estilo reclaman que el Congreso, por lo menos, se convierta en un espacio que contemple esos horarios, porque si no se vuelve imposible. Y también otra cuestión que se da es que toda la rosca política no se da en el Congreso. Se da por fuera, se da en bares, se da en otros lados, donde la mujer tampoco accede. Con lo cual, yo estoy a favor del cupo igual, porque si no, no habría ninguna mujer casi. Sí las habría, pero digo, sería mucho más difícil, y el cupo lo que intenta entender, creo que el cupo es un intento de entender que, digamos, hay una condición muy desigual y que podés tener mujeres muy capas, pero que igual no llegan y que hacen el mismo esfuerzo que un varón y no llegan por una condición muy desigual. Creo que es un intento y que se queda ahí, y se queda muy corto. Además, las críticas al cupo reinciden en la meritocracia, que ya sabemos que es la mejor herramienta que tiene el sistema liberal para justificar todas sus acciones, y es una herramienta muy falsa por una cuestión de que las bases son diferentes. Pero es verdad que el cupo no es algo sostenible a largo plazo. Ya vemos el cupo, ¿cuándo fue la ley que se...? 2017. La ley de la paridad. La del cupo no, 21. Bueno, ya pasaron más de 30 años. Sí. Sí. Más de 30 años, sí. Por las dudas, chicos de sociales, no, la suma no es lo mío. Pasaron más de 30 años y tenemos ahora mismo un gobierno que ataca al cupo, y ningún gobierno ha sabido reformular esta base. Por lo tanto, estamos con un parche que se convirtió en regla cuando es un parche. Y es un parche para cualquier persona, tanto para los que van en contra del parche porque defienden el sistema patriarcal, como para los que defienden el parche como parche para modificar ese sistema patriarcal. Entonces, estamos en realidad defendiendo algo que ya parece estar calando a la estructura, cuando en realidad es algo que no va a modificar la estructura, simplemente va a generar tensiones que hay que desarticular desde otro lado. No, y además es un parche que asume el problema, o sea, es un parche, digamos, que asume que hay un problema de, digamos, es el decir, bueno, no garantizamos las condiciones para que las mujeres accedan de igual manera que los hombres. Digo, es totalmente el decir, bueno, me quedo en este lugar de que sé que las mujeres no pueden llegar, entonces pongo esto, que es un intento, la verdad, bastante mediocre, y me parece que también genera una naturalización del patriarcado, o sea, una como, bueno, es así y punto, y nos quedamos en eso. Y la verdad que ningún gobierno, tampoco los kirchneristas, digo que no, son especialmente los kirchneristas, que son los que levantan enarbolados son los que levantan las banderas, los kirchneristas. El problema acá es que ha faltado una reforma estructural en el kirchnerismo, porque claramente no vamos a achacarle o a Macri o a Milei que no está reformando estructuralmente lo que es el sistema patriarcal, cuando son partidos que se han armado en función de ese sistema patriarcal y enarbolando banderas de ese sistema patriarcal, como puede ser el Provida, o como puede ser cualquier cosa que haya dicho Milei desde que empezó a aparecer en televisión. Y sin embargo, el problema está en las gestiones más centroizquierdas que no han atacado el problema de base. Porque ahora tenemos el parche que ya no da más, con una base que es bastante similar a la de hace 30 años. No, y también hay una cuestión numérica que se da, que es que, bueno, primero senadores son 3.
¿no? Sí. Cada provincia vota 3. La justicia personificada en un sistema electoral, ¿no? Con lo cual, usualmente son 2 varones, una mujer. Y la tercera es la mujer. La tercera es la Por mujer. lo tanto, a menos que saquen... No existe No meter existe. 3 senadores. Con lo cual digo, como que siempre es usual. Además, primero, el cabeza de lista siempre es un hombre. Casi siempre es un hombre. Actualmente de los 72 senadores, Sí, no sé cuántos son. bueno, pero claramente Hay la mayoría muchos de más hombres. varones. Entonces, por ejemplo, casi siempre es segunda la mujer, entonces solo hay una senadora mujer de 3 por provincia. Más o menos, hay veces que se puede dar otro caso, pero es muy difícil. Y al mismo tiempo, todas las provincias tienen un mínimo de 5 diputados en la Cámara de Diputados. Con lo cual, también pasa exactamente lo mismo. Si una provincia solo mete 5, más probable que meta 3 varones y 2 mujeres. En el mejor de los casos, que 3 mujeres, 2 varones. Entonces, tampoco se da esa igualdad que el cupo busca garantizar en cuestión numérica. Siempre se redondea a favor de la estructura. Sí, porque también hay una cuestión de que las mujeres, al no acceder a los lugares de rosca, al no poder, digamos, que los horarios de trabajo no sean compatibles con la vida que implica una mujer, porque hay que admitir que por más de que todos seamos hiper mega avanzados y progres, la mujer sigue teniendo más tareas por cumplir, usualmente. Sí, de hecho vos acá mencionabas, y acá hay o sea, puede saltar un chispazo por una cuestión de mujeres que alegan el cupo de género y que al mismo tiempo están pidiendo que se les dé tiempo para la maternidad. ¿Dónde están los hombres pidiendo que se les dé tiempo para la paternidad? No están. Eso es una prueba fehaciente de que los roles de género siguen estando. No, sí, tal cual. Pero siguen estando desde el punto de las mismas personas que alegan que no debería existirlos están pidiendo por favor que se respeten hasta que eso cambie. El problema es que eso no está siendo atacado. No está siendo atacado, menos por la gestión oficialista, pero no ha sido atacado en la raíz por ninguna gestión. Tampoco nadie habla de que justamente lo que decía hace un rato, de que las comisiones las presiden en su mayoría los varones, y son todas comisiones de las cuestiones más duras, económicas quizás, y las mujeres siempre relacionado con temas de cuidado. Yo leí un artículo el otro día que también contaba que en todo esto de la naturalización del patriarcado, también muchas mujeres diputadas o senadoras cuentan de que hay un temor también por llegar a esos lugares arriba, porque es también enfrentarse a todo ese sistema. Es enfrentarse al patriarcado. Al patriarcado, al estar con todos hombres, entonces que ahí también las mujeres mismas, digamos, terminan como oprimiéndose, digamos, y poniéndose en ese lugar de inferioridad. También por una dinámica del patriarcado, no porque la mujer quiera estar. Sí, digamos, es una idiosincrasia que impera. No es una cuestión de los hombres hacen esto, sino es una cuestión de hay un sistema estructural mantenido en algún punto por los dos géneros que hay que desmantelar, que obviamente el género oprimido es el que más salta, pero hay un punto en donde el sistema es necesariamente mantenido por la población que lo utiliza, digamos. Entonces, si una mujer tiene miedo de enfrentar ese patriarcado y decide no participar, en realidad es parte del ciclo de sostenimiento del patriarcado, digamos. O sea, históricamente el sistema patriarcal, por lo menos desde la edad moderna, que es el sistema imperante en la sociedad occidental desde siempre prácticamente, y las mujeres son las que terminan criando a esos hombres, porque los hombres no tenían el rol de crianza hace 200 años tampoco. No. Y las mujeres mismas son las que crían a los hombres que luego van a ser los que lideran. O sea, hay una cuestión en donde el sistema es mantenido por todos, porque si el 50% de la población no te lo sostiene, no hay sistema que se sostenga. Y tiene, o sea, es visible esto y sin embargo hay que intentar desmantelarlo. Y no achacarle tampoco la culpa a las mujeres de esto, es algo estructural. No es una cuestión de esta culpa la tiene cierto género, sino que hay que buscar a esos poderes que están impidiendo estas reformas estructurales. Sí, no, y también hay yo creo no se ha dado tampoco que con el acceso a las mujeres a la política, uno tendería a creer que, bueno, se garantiza entonces que todas las mujeres a partir del momento en el que se establece la ley haya mejores políticas públicas para las mujeres, haya un verdadero tratamiento en las cámaras relacionado con temas de mujeres. No, la verdad que, si bien sí, obviamente, se trató el aborto,
bueno, la ley de educación sexual integral fue antes y la ley del matrimonio igualitario también. Pero bueno, digo, tampoco el que accedan mujeres a las bancas ha permitido que se desarrolle mucho la política pública a favor de la mujer, por el simple hecho de que hay un montón de mujeres que ocupan esas bancas que tampoco están de acuerdo con el avance en esas políticas Y bueno, públicas. a ver, hay un montón de diputadas de La Libertad Avanza. Si no me equivoco, Lemoine era la que hablaba de la renuncia a la paternidad como propuesta. Sí, sí, sí. Digamos que, o sea, sí, si lo pensamos tan linealmente como podemos pensar que el empresario va a contratar a las mujeres y son las mejores las mejores que hacen su trabajo, encontramos que si la mujer puede abortar, entonces el hombre también debería poder renunciar a esa paternidad. Y es no tanto por la lógica atrás, sino por una cuestión de qué estás habilitando. Estás habilitando literalmente el abandonismo, El abandono, sí. el abandono sistemático que ya existe y lo estás habilitando legalmente. O sea, cuando la mayoría de las veces no es que la mujer se embaraza a propósito para agarrar al hombre y atarlo, sino que simplemente se embaraza y el hombre tendría en ese caso el instrumento legal para deshacerse de la responsabilidad total. Y hay una mujer proponiendo esto. No, sí, y además que O sea, esa mujer cree que, bueno, digamos, todas las otras cosas que cree esa mujer. ¿no? Sí, sí. Pero digo, bueno, toda la creencia, ¿no? De que el aborto es utilizado como un método anticonceptivo, como si, digamos, no hubo un trasfondo, la verdad, en ninguna política para incluir verdaderamente a las mujeres en la política. Uno lo ve y, digamos, Argentina no tuvo casi presidentas mujeres. Y las dos fueron ex esposas Tal cual, digamos, de presidentes varones muy carismáticos. Tal cual. Sí los hay. Digamos, gobernadores, su gran mayoría son varones. Hay muy pocas gobernadoras mujeres, no sé si ¿Hay gobernadoras mujeres? Creo que no. No, ninguna. Algunas sí. Estuvo Vidal. Bueno, pero Vidal. Ahora mismo yo no sé si... Vidal creo que fue la primera, bueno, fue la primera de la provincia de Buenos Aires. Seguro, sí. Bueno, también en un lugar muy difícil, ¿no? Ser gobernadora mujer Sí. de la provincia de Buenos Aires. Pero digo, todos esos lugares de poder son ocupados por varones. Digamos, y la verdad que es una pena que no se haya podido avanzar verdaderamente en, no sé, en que la educación sexual se aplique verdaderamente. No se aplica prácticamente. No. Cuesta muchísimo que se aplique. No, y tampoco ayuda que el gobierno crea que es una total adoctrinación, ¿no? Digamos. Creo que es muy valioso igual poder evaluarlo intentando obviar las políticas del gobierno oficialista de turno, porque justo este gobierno oficialista por ahí nos tapa mucho que el cambio no fue real en las otras gestiones, porque este gobierno es, pero abiertamente contrario a este tipo de ideología, y es, o sea, es muy fácil trazar un blanco y un negro con este gobierno, es muy fácil. Sin embargo, bueno, es lo que se busca, la ¿no? realidad es que ni con el PRO ni con el kirchnerismo, sobre todo, ninguno de los dos han levantado en algún sentido la bandera de la diversidad, sobre todo el kirchnerismo. El PRO también. El PRO ha levantado la bandera de la diversidad, vos lo tenés a Jorge Macri cuando Milei salió a decir todo esto de los homosexuales. Bueno, Larreta también, digo. Sí, o sea, se llenan la boca de estas cosas. El PRO sobre todo se llena la boca, no hace absolutamente nada. Pero desde el kirchnerismo tenemos algunas reformas que son muy buenas. El PRO pero tiene eso de te doy con una mano y te saco con la otra. Que es la reforma incompleta que han tenido los kirchneristas sistemáticamente, que es te doy un poco, como no alcanza, sale mal, y eso le da pie a gobiernos como los que tenemos ahora. Un fracaso estrepitoso porque la reforma no se hizo bien. Sí, porque no va más allá del papel, digamos. Ese es el verdadero problema. Igual, lo del PRO, digo, yo lo odio a Macri, pero hay algo que le tengo que dar la derecha, que es que él, digamos, llevó adelante, digamos, el que se trate la ley del aborto en el Congreso, a pesar de que él estuviera en contra. Y muchos hoy en día nos olvidamos de que Cristina estuvo siempre en contra de la legalización del aborto y que solo levantó esa bandera cuando garpaba políticamente. Cuando era opuesta a Macri. Cuando era opuesta a Macri, cuando no era gobierno, entonces no le generaba tantas tensiones con el Vaticano, digamos, todas esas cuestiones. Pero hay todo un olvido por esa parte de que el kirchnerismo hizo montones de leyes para avanzar, pero digamos, es uno de los principales responsables porque se ha llenado la boca de que eso no haya sido una transformación real, de que,
digamos, el Ministerio de la Mujer fue un intento y terminó sin ser. No, y también lo interesante me parece de analizar, por lo menos de este gobierno, es que, viste que el voto característico de Milei es varón, digamos. Muy pocas mujeres votaron a Milei, en comparación con los varones, ¿no? La subo. Yo creo Sí, que obviamente, igualmente... sacó el 55% mujeres lo votan, pero también hay esta, como que la mujer no concilia tanto con ese discurso quizás tan violento. Está esa idea, por lo menos. Sí, sí, yo la verdad es que no tengo las estadísticas en mente, la verdad, no las tengo frescas. Sin embargo, creo que no debe ser una diferencia tan significativa, Sí, la verdad. lo es. ¿Es Es un significativa? 60-40, un Bueno, 70, sí, es bastante 65. significativa. Digo, hay toda Sí, sí. una cuestión ahí por detrás. Bueno, y esto que decía yo del Ministerio de la Mujer, bueno, yo creo que fue un intento del Ministerio de la Mujer que terminó sin serlo porque, digamos, los femicidios no bajaron, la violencia de género no bajó, se abrió una línea para que alguien pudiera llamar. Y ahí, perdón, retomando esto, o sea, sos el kirchnerismo, haces estas reformas superficiales. Y ahora tenés, pero estás completamente regalado al argumento de Milei de, miren, gastaron toda esta plata en esto y no lograron nada. Y te cae, y te hacen bolsa. Pero con eso te hacen bolsa. Y además, ¿qué pasa? La No. Argentina tiene esos problemas de que hay, digamos, al no tener instituciones fuertes, es muy fácil que cualquier gobierno que venga te dé vuelta, digamos, quizás en 2 años Milei pierde y vuelve el kirchnerismo y avanza un montón con leyes o con un montón de cosas respecto al género. Pero como no se logra profundizar y como vos no lográs formar instituciones fuertes, después viene otro gobierno y te las voltea de vuelta. Entonces es muy imposible avanzar si vos cada 4 años tenés un reset de todas las políticas que hiciste. Sería interesante investigar por qué se decidió reducir a 4 años el periodo presidencial. Y yo creo que... No, Digo, o sea, en la Constitución del 94. Sí, del 94. Bueno, Menem lo hizo por una cuestión de obtener la reelección, ¿no? Digamos. No, sí, pero claro, por una cuestión de la reelección. Porque no te dejaban 12 años. Pero 6 años es un periodo que por ahí sería un poco más loable. Ese tipo de en un por ahí país con donde... 2 legislativas en el medio. Sí, o sea, en un país donde para mí no... Porque nunca, siempre se ve una falta total de proyecto a futuro. Sí, sí. Una falta total de proyecto a largo plazo. Es todo proyecto a yo voy a ganar las próximas elecciones. Y cuando ven las próximas elecciones me fijo. Que también está no hay una línea. Sí, y además el kirchnerismo, todo esto que decimos de que no profundiza, digamos, más allá de que yo le agradezco al kirchnerismo todas las leyes que ha hecho en materia de derechos. Es mejor tenerlas que no tenerlas. Es mejor tenerlas que no tenerlas, pero tienen un fondo profundamente clientelista. Sí. Por eso no han ido más allá, digamos. Si el kirchnerismo hubiese tenido un verdadero interés por, digamos, por profundizar en una cuestión de derechos de mujeres, podría haberlo hecho. Se quedó ahí, lo valoro un montón, digo, nadie más lo hizo, con lo cual es un gran paso, pero se quedó ahí y es porque también las leyes, todo, ¿no? En la política responde a una cuestión clientelista, digamos. Nadie lo hace porque tiene la verdadera convicción, para mí, de... pero sí es esta cuestión de que el kirchnerismo da más bronca en algunos aspectos porque decís, bueno, se llenaron la boca todo el tiempo. Digamos, si Milei me viene a decir, voy a desmantelar todo esto, me da mucha bronca. No me llama la atención. Digamos, ¿no? Digo, bueno, no, porque es claro, digamos. Coincide, o sea, tal cual, coincide con tu discurso que mantuviste toda una línea, entonces... Las inconsistencias vienen por otro lado actualmente. Sí, más por el lado económico. Por el lado de política cultural está clarísimo que es lo que busca Milei, está clarísimo además que es perfectamente indeseable por cualquier persona que aprecie la democracia en general. Sí. Pero bueno, es sincero en algún punto. Es una ortodoxia de la de siempre, digamos, de esta idea de todos somos iguales, así que el Estado no debería garantizarle absolutamente nada a nadie. Sí, o de que, con una lógica conservadora, malo, ¿no? monógama y heterónoma. Que es muy raro, digamos. Es muy raro decir que el individuo tiene libertad de hacer todo lo que quiera, pero al mismo tiempo tener una moralidad tan conservadora que entra en conflicto. No, eso con Milei entra totalmente en conflicto. Un liberal en también entraba en conflicto hace 200 años, digamos. O sea. Sí, pero un liberal en contra de la legalización del aborto llama la atención.
Sí. digamos. Llama también la atención un liberal en contra del divorcio, un liberal en contra en contra de cualquiera de estas, del matrimonio igualitario. En cualquier cosa, digamos, como que no sea conservadora más de esta época, va totalmente en contra, pero para mí el problema de que justamente digamos, la ley de paridad de género, la ley de cupo, ninguna de esas leyes ha podido ir más allá de eso, de una ley. O sea, sí, ¿no? Digamos, estuvo toda la ola verde, toda la ola feminista, es muy fuerte, pero digo, no se pudo avanzar más allá de que decía, de que las comisiones sean presididas por mujeres, que se cambien algunas cuestiones en el trabajo, sigue habiendo mujeres que por el mismo trabajo cobran menos que un hombre. Ha quedado eso ahí y eso radica básicamente en que la Argentina tiene unas políticas públicas muy débiles, instituciones públicas muy débiles, que se acentúan más ahora con Milei, que no creen un Estado que pueda estar al servicio de quienes menos tienen. Y se ve en discapacidad, se ve en jubilados. En los jubilados, se ve en la educación pública, digamos, se ve en todo eso. Se ve en el Garraham, se ve en todo ese financiamiento a los que menos tienen. También escuché un análisis de Grabois que me gustó mucho, que decía, bueno, no es casual todo el desfinanciamiento que hay a los sectores que se hace. ¿A qué sectores se hace? A la universidad pública, sobre todo, y al Garraham. ¿Dónde son esos lugares donde lo privado no puede hacerle competencia a lo público? Donde lo público le pasa el trapo a lo privado. Entonces, la única forma que hay de debilitar eso público es a partir de total de financiamiento. Las dos, además, de los mayores orgullos que tiene la República Argentina, creo. Sí, pero además... Digamos, o sea, por mucho que se pueda atacar a la República Argentina por diversas carencias, el nivel de la educación universitaria de la Argentina, pública y gratuita, incluso a extranjeros, hasta hace poco, si no me equivoco. Sigue. Sigue todavía sin arancelar. Es una de las mayores virtudes de la Argentina, ese capital intelectual que, a pesar de todas las crisis y todo el desfonde que viene habiendo desde hace por lo menos 40 años, a la educación sigue manteniéndose una excelencia y un nivel de argentinos esparcidos por el mundo, con un nivel impresionante y formados en universidades públicas y gratuitas. Y se está atacando exactamente eso. Y bueno, y hay que ver cómo aguantan nuestras banderas y nuestro orgullo, digamos, como argentinos con estas virtudes que hemos sabido resistir a un gobierno que está atentando directamente contra eso. Directamente. Sí, además, ¿no? Con un argumento totalmente, digamos, para mí el argumento del desequilibrio fiscal me parece como increíble. Perdón, si tanto buscaban equilibrio fiscal, debería haber un poquito más de reservas en el tesoro, digamos. Obvio, por ese superávit que han conseguido recortando lo que han recortado. No, pero como ese no quieren superávit comprar no dólares. está. No, el tesoro está vacío y se está vaciando, así que por lo tanto no les interesa mucho. No, hasta el FMI les está diciendo cuidado. Digamos, no, y también está esta cuestión que mientras te dicen que no hay presupuesto para jubilados, que no hay presupuesto para salud, que además se ha probado, ¿no? Que lo de discapacitados nos iba a generar un gran alboroto en los equilibrios fiscales. El Garraham no era un gasto significativo, es un hospital. No, que además es un hospital que recibe un montón de casos que no pueden ser resueltos por los privados. Los privados derivan sus casos al Garraham. Por lo tanto, esta es una de las cosas que más llama la atención de Milei. ¿Cómo se empieza a pelear sistemáticamente con lo que podría ser su base de votantes? Con la estafa libre se metió con los criptos, que en principio estaban todo bien con Milei y eran de las personas que más lo balcaban. ¿Y qué hace? Va y estafa los criptos. ¿Y qué hace ahora? Y anda a saber la cantidad de personas en prepagas que votan a Milei, forman parte del 10% más rico del país, que tienen un hijo que necesita atención y lo mandan al Garraham, que es el único hospital que dé ese tipo de atención, y está desfinanciado. Y injustificadamente, digamos. O sea, está encontrando la manera de empezar a pelearse con sus votantes, porque una cosa es financiar un hospital público, que sabes que no tiene votantes tuyos, porque hay gente que por ahí no te vota, y otra cosa es ir y pelearte, digamos. O sea, además, es una inconsistencia, una falta de pensamiento político de Milei que la verdad es bastante triste verla. Sí, y además, más ahora que sale el escándalo de las coimas, digo, como que vos estabas llenándote la boca de que no ibas a aumentar, y de golpe muestran que además de que no aumentabas, te choreabas. Entonces, hay toda una cuestión ahí que me parece un poco increíble, y digo, me parece que
hay que analizar un poco el costo-beneficio de, bueno, el costo de dar un aumento, ¿sí? Que no es muy significativo, del beneficio de quizás que la gente te vote por ese aumento que hiciste. Digamos, me parece que el costo que te puede llevar ese aumento no se compara con todo el apoyo que está perdiendo últimamente el gobierno en eso. Con el feminismo creo que también mucho revuelo no hubo, digamos. Como que había una... Eso demuestra lo endeble de los sí. cambios que se habían realizado, digamos. Que no hubo una gran resistencia real a lo que fueron... No tengo muy presentes igual qué medidas llegó a defenestrar a Milei o se quedó, qué parte se quedó en el discurso y qué parte bajó. Él sacó el Ministerio de la Mujer, la convirtió en secretaría de... La convirtió en una secretaría bien al fondo, con muy poco presupuesto. El 144 también lo... No, el 144 sigue estando, pero sigue bueno. Estando, no, pero no con menos... No, creo que sigue bien, pero bueno, igual es un problema. El 144 nunca funcionó del todo bien, porque además siempre hubo una falta de, digamos, hubo una falta de entendimiento de que usualmente los casos de violencia de género se daban sobre todo en los hogares. Entonces, el problema era que la mujer seguía viviendo con la persona que la agredía, y eso como que nunca se terminó de entender en la política, porque había un botón antipánico, pero mientras la mujer seguía conviviendo con ese hombre y no se le da una salida real, digamos. Uno ve y son todas soluciones de emergencia, que están bien. Pero son parches, como vos dijiste. Son parches. Son parches que tapan el hilito de agua, pero se te abren otros. Tenés que resolver el problema del agua que está atrás. No podés, digamos. Muy fáciles de sacar. Si hubiese habido una y muy política, fáciles de sacar. Si hubiese habido una política realmente transformadora y que vaya más allá de lo escrito, hoy en día sería mucho más difícil dar vuelta como da vuelta un gobierno, digamos, esa cuestión. No puede ser que hace 4 años hablábamos del feminismo, digamos, igual que Alberto, por ejemplo, creyera que cuando dijo que con la ley del aborto le estaba dando fin al patriarcado, digo, tampoco no es acertado. Bueno, Milei refundó a la Argentina después de 100 años, qué sé yo. Digamos, la boca. Obviamente, pero digo, como que hace 4 años estuviéramos haciendo una enorme lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y hoy no haya un Ministerio de la Mujer que se ocupe de los femicidios, que no haya un presidente que le importe, que diga que todo eso es mentira, la verdad que es bastante increíble como en este país esas cosas no pueden tener una línea temporal que perdure. Igualmente, no es ingenuo de parte de ningún poder político, digamos, o sea, pensemos que la gente que alcanza ese nivel, alcanza el nivel de presidente, alcanza el poder, tiene sustento de poderes fuertes y muy profundos, que por necesidad tienen que ser en algún punto patriarcales, porque el sistema imperante es el sistema patriarcal, y si esas personas llegan, por ahí ni siquiera quieren cambiar la estructura, probablemente sus objetivos son poner parches para que la gente de esos sectores los apoye, pero realmente no cambian la estructura porque no se dan cuenta, no cambian la estructura porque no les interesa cambiar la estructura. No hay un interés por cambiar la estructura. La pregunta es, ¿cómo conseguimos dentro de democracia que las personas que lleguen a ese nivel, con ese apoyo, puedan reformar cosas estructurales? Porque es un sistema que justamente se retroalimenta a sí mismo. El sistema patriarcal produce líderes patriarcales, no produce líderes antipatriarcales. Pero es que para mí radica en eso que te digo, primero que no se cumplen, digamos, las leyes en la Argentina. No, sí. Como tal, hay un débil cumplimiento de las leyes, no hay instituciones políticas fuertes, y también hay otra cosa que se da mucho, por lo menos en el Congreso, que es que no hay una duración tampoco de los políticos en su cargo. Digamos, los diputados y los senadores casi no reeligen. Y bueno, Carlos Menem. Sí, no, pero no. Los diputados o están 40 años como esos o no están. Digamos, porque también los cargos políticos acá en la Argentina se deben a favores. Entonces, si un día vos estás conmigo, vas a estar. Y si al otro día no estás conmigo, no estás. Entonces, esa cuestión de que hay, por ejemplo, un Congreso totalmente desprofesionalizado, influye también en que las políticas no puedan ir más allá de eso. Hay un Congreso donde se presenta cualquiera, el gobernador los pone y llegan, y después no están más porque dejan de ser. Entonces, también es muy difícil que alguien cambie verdaderamente eso si no hay un sistema político que realmente cambie y un sistema, ¿no? Entonces, para mí es eso, y ahí radica también el problema. Digamos, el feminismo es uno más de esos problemas, ¿no? Pero bueno, que pega más.
pero digo, también el modelo económico es algo que tampoco sí. se sostiene durante cada La 4 pregunta años, es, volvemos a arrancar. ¿qué se puede hacer desde el poder que supuestamente tenemos como pueblo en una democracia para intentar reformar este tipo de cuestiones? Si es que se puede, digamos. Hay que empezar a plantearse eso. No solo una cuestión de, ay, yo los voto a ellos porque hicieron este parche, sino una cuestión de, necesitamos a alguien que vaya en serio, no alguien que vaya por los votos. Pero bueno, el parche es un inicio y se valora. Sí, ¿no? pero ¿hasta qué punto el parche produce un beneficio neto si después ese parche le da el pie a gobiernos de ultraderecha? Eso es verdad. Para mí, el parche puede ser incluso contraproducente si lo que se hace con la inercia de lo que fue la tercera ola feminista, si no me equivoco. Cuarta. Cuarta. La del aborto, decís y todo eso. Sí, la del aborto Sí, y o la sea, de 2010, digamos. O sea, la de 2010 sí, fue tercera. o sea, porque está la primera que es Bueno, antes del sufragio. olas feministas con una inercia impresionante de poder de cambio fueron cooptadas por los gobiernos de turno que realizaron reformas superficiales y quedan estigmatizadas con reformas superficiales que no funcionan por su misma naturaleza superficial. Por lo tanto, el resto, los opositores, los reaccionarios, tienen un gran derecho a réplica a eso. La tienen regalada. Entonces, ¿hasta qué punto un cambio superficial es algo bueno porque por lo menos es un granito de arena o algo malo porque desaprovecharon el momento para hacer lo que había que hacer? Entonces, hay que ver hasta qué punto vale la pena pensar en una lógica socialdemócrata. Yo igualmente me considero socialdemócrata, pero es una contradicción. ¿Hasta qué punto vale la pena pensar en una lógica de la igualdad social como logro de varias reformas pequeñas, si cada reforma pequeña involucra una reacción que puede derrocarte mucho más de lo que ya tenías en un principio? Sí, obvio. Entonces, ese es un gran problema. Ese es un gran problema que vale la pena pensar y vale la pena plantearse y vale la pena poner sobre la mesa, digamos, para ver cómo se puede hacer para cambiar lo que debe ser cambiado y no para parecer que cambian las cosas y no cambian verdaderamente. Bueno, bueno hablar a ver, con vos. porque son temas que hay que ir discutiendo y que se pueden discutir indefinidamente, pero me gustó el parche, yo me quedé con lo del parche. El parche. El parche. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Nos vemos en un próximo programa.